no sé, sacar una licencia de funcionamiento, te piden plata, una licencia de edificación, te piden plata, o paseas por San Isidro, es un edificio de 12 pisos al lado de otros de 8 que no es colindante a nada, ni está en la esquina, entonces muy probable que ese señor haya pagado para que le den una licencia por pisos extra, ¿no? Pero estamos en el Perú, el mayor exportador del mundo de cocaína. Entonces, si pensamos en la corrupción, ya tenemos que pensar de una manera más amplia, ¿no? Y la corrupción incluye a la cocaína. En el 2005, con datos de Naciones Unidas, en el 2006, perdón, con datos de Naciones Unidas del 2005, hice un pequeño ejercicio para estimar el PIB de la cocaína, y el PIB de la cocaína en el Perú era 3,5% del producto. O sea, si lo traes a hoy día, serían 8.000 millones de dólares de generación de valor agregado en el Perú, por la cocaína. Si miras los partidos políticos del último Congreso, en Fuerza Popular había una persona vinculada, el señor Joaquín Ramírez. En el APRA había una persona vinculada, el señor Elías Rodríguez. El señor Luna está vinculado. Entonces, en serio, pensar en el Perú que la corrupción es pasarte la luz y pagarle la plata al policía es un poco miope, ¿no? Acá es un problema mucho mayor. Y asociado a la cocaína, o mirado de la misma manera que la cocaína, tienes minería ilegal, tienes tráfico de tierra, tienes una serie de actividades ilegales, digamos, que tienen representación política. Te decía, o sea, como economista, tú piensas en que uno hace un negocio o uno toma una decisión de consumir algo, eligiendo entre las opciones, ¿no? Y eligiendo la que le parece mejor. Y se supone que eso en competencia le genera el mayor bienestar a la sociedad. En un país en el cual hay actividades ilegales, política tan grosera como en el Perú, el que un señor cobre por hacer una obra pública a mí me parece de segunda importancia, ¿no? Lo más importante es eso, y eso tiene el mismo efecto. O sea, una actividad que debería ser una rentabilidad dada, ¿no? No la tiene porque se han metido en la actividad personas a lavar. Una decisión política que debería tomarse siguiendo algún tipo de lógica básica, no se toma porque están metidas estas personas. Acabamos de pasarnos desde el 2016 hasta el 2000, la pandemia, lidiando con Fuerza Popular, que quiso y consiguió vacar la presidencia de Kuczynski, y después intentó vacar la presidencia de Vizcarra, y eso marcó todos los 3 años previos a la pandemia de la política peruana y la economía peruana, en parte porque expusieron a Joaquín Ramírez, que es el sobrino de Fidel Ramírez, era un teniente de la FAP metido en narcotráfico con Vladimiro Montesinos. Entonces, en serio, hablar en el Perú de corrupción como si te pelaste plata de una obra o diste una coima para que te dieran la obra, es bien miope, ¿no? Ya, Pablo, y digamos, claro, desde esa óptica tienes pues todo un tema grande que va, como tú dices, del tráfico de drogas, de la incorrecta participación de justicia, de política. ¿Cómo afrontar una cosa tan grande que efectivamente pues, no se reduce a la coima? ¿Es una estrategia global? ¿De repente es liberalizar las drogas? ¿De repente es sincerar la participación? No sé, ¿qué piensas tú respecto a eso? Está fuera de nuestro alcance la legalización. Lo que es curioso es que el Estado peruano no participa en el debate, ¿no? Yo fui director de Devida un tiempo, y en Devida era mala palabra hablar de la legalización, ¿no? Entonces tú has tenido a Cardoso, has tenido a Santos, has tenido a académicos de la talla de Friedman o de Becker o de Grossman proponiendo la legalización, y en el Perú, que es posiblemente uno de los 2 países más, no posiblemente, seguramente uno de los 3 países más afectados del mundo por el tráfico de cocaína, ni un político se le ha ocurrido decir en público que hay que ir hacia ese tema. Entonces, ojalá algún día ocurra, pero yo no creo que eso es una cosa que es viable. Para mí, cualquier intento de reforma institucional en el Perú, cualquier intento de reforma estructural en el Perú, tiene que empezar con una sala especial que enfrente a narcotráfico y a otros crímenes de mafias, digamos, el tráfico de tierras, ¿no? La minería ilegal, con salas independientes, autónomas, con los mejores jueces, los mejores fiscales, con un mandato inequívoco políticamente que va a durar años para empezar a meter los presos.
O sea, yo he mencionado a Joaquín Ramírez, Elías Rodríguez, a José Luna. O sea, no puede ser que eso lo sepamos desde los 90 y no hagamos nada. Y ahora el señor Luna sea una persona que tenga influencia política y que esté yendo a las siguientes elecciones con el señor Urresti a cargo de una lista, y eso pase delante de nuestras narices y sigamos discutiendo si en la última compra de pruebas moleculares robaron o no. O sea, parece estar preocupado porque se me despintó la uña una persona que va a perder el brazo por gangrena. El nivel de la discusión política no puede ser más hipócrita. El problema se llama narcotráfico. Ahora, esto pasa, digamos, no solamente por enforcement, sino también por inequívoca o falencia de responsabilidad colectiva. O sea, los congresistas que tenemos somos los que hemos votado la mayoría. Entonces, ¿cómo haces para que la población elija bien ante un menú tan malo? Ese es otro error grave que se comete acá, ¿no? ¿Qué piensas respecto a eso? Un error de no leer, digamos, ¿no? Pero la teoría económica es bien clara en un tema que se llama la elección pública, ¿no? Hay un señor que se llama Kenneth Arrow que hizo un paper hace mucho tiempo y se ganó el Nobel, que se llama El teorema de imposibilidad de agregación de preferencias. Es que las preferencias que cada uno de nosotros tiene por elegir el tipo de vida que quiere tener y comprar lo que uno quiere comprar, no se agregan. Entonces es mentira eso de que la democracia es que los peruanos elijan. En el mundo se entendió hace mucho tiempo. Arrow no murió, ya murió a los 95 años hace creo que un año o dos, y habrá escrito eso hace 50 años, en los 50 lo escribió. Entonces las instituciones se eligen. Si tenemos 0 partidos políticos en el Perú, ni un partido político, siendo un partido político una institución en la cual se incluye políticamente a las personas que hacen una carrera y van ascendiendo y son candidatos a regidor, candidato a congresista, candidato a yo qué sé, y van ascendiendo en un país en el que nos parece monstruo que una persona que ha sido un profesional exitoso sea un ministro. ¿De dónde va a saber un señor que ha sido abogado toda su vida, o economista toda su vida, o ingeniero toda su vida, o médico toda su vida, cómo se maneja la política en el Perú? Entonces lo sientan en un ministerio que es una entidad precaria, que tiene un montón de gente que está ahí en una lista de la 276 de nombrados que entraron en el gobierno militar o en el gobierno de Alan, o entraron en el gobierno de Fujimori, o quién sabe cuándo. Y este señor que aparece como un paracaidista y lo tiran un día en el gabinete, en la oficina principal, y se supone que va a conducir la política de salud del Estado peruano en pandemia. Señor Zamora lo han nombrado en pandemia, ministro. O sea, es imposible que una persona haga las cosas bien en esas condiciones, si no hay ningún partido político ni ninguna organicidad en el Estado. Entonces, no es cierto que nosotros elegimos, eligen las instituciones, y en ausencia de instituciones eligen los grupos que tienen poder para conseguir que elijan. Y esos grupos en el Perú tienden a ser mafias. Entonces, si Estados Unidos ha elegido a Trump con manipulación de los soviéticos, si en Alemania han tratado de manipular las elecciones y la Merkel ha salido a denunciar lo que ha pasado, ¿quién creen que elige acá? Los 20 tipos que tienen plata para mover a equipos de imagen, a equipos de marketing de campaña, a prensa. Un diario hoy en nuestro país está siendo financiado por Joaquín Ramírez, que es un diario que todos los días saca titulares contra el gobierno hace meses. Entonces, entre nuestra absoluta ignorancia de los temas de elección pública y de los temas de ciencia política y de los temas de políticas públicas y nuestra absoluta hipocresía respecto del narcotráfico en el Perú y de las otras actividades ilegales, ahí vamos, ¿no? Ya pasamos 26 años desde que se hicieron reformas, que se hicieron 4 años, y si miras atrás del 90, caminábamos como el cangrejo, y si miras después del 94, hemos vuelto a caminar como el cangrejo, y ahí vamos. Y es un país tan rico, de gente tan trabajadora, tan generoso, con gente que es heredera de civilizaciones, que ahí vamos. Pero la verdad es que este es un experimento que debería estudiarse en todo el mundo, igual que en otros países, me imagino, de cómo hacer las cosas al revés y que la gente más preparada del Perú esté perdida en el espacio sideral y no sepa qué es elección pública, no sepa quiénes son los narcos que están metidos en política, no sepa cómo es realmente la minería ilegal. O sea, yo entré a trabajar en esto para ayudar cuando tenía 16 años, hace 32.
y ayudo cada vez que puedo, he trabajado en el gobierno, he trabajado en el IPE, y ayudo cada vez que me piden, ayudo, ¿no? Esto de adentro, medio afuera, y no termino de entender cómo puede haber tal cantidad de gente tan inteligente que vive tan perdida de lo que pasa en nuestro país. Ahora, este panorama que me señalas, que parece ser, bueno, catastrófico seguramente, me lleva a la siguiente pregunta, que es lo que se asocia últimamente con cumplimiento de la ley y mano dura, ¿no? O sea, diera la impresión de que para cambiar este país es necesario un gran padre, protector, dictador, que simplemente ponga nuevas reglas al caballazo y se haga una situación tipo la de Singapur, por ejemplo, ¿no? Con un dictador, pero esas dictaduras imperfectas, ¿no? Un dictador que hace las cosas bien, no un dictador que se va a la corrupción. Es lo que falta en el Perú eso para cambiar nuevamente y empezar de cero, porque parece lo que dices es empezar de cero. No, yo no creo eso, ¿no? O sea, hemos tenido esos de todos los colores y sabores, ¿no? Solíamos tener gente de derecha, medio fachos, alineados con los Estados Unidos, ¿no? Podría, es un ejemplo, con Esparza Sañartu, por ejemplo, haciéndole trabajo sucio. Tuvimos a Velasco, que se movió 180 grados, alineado con los soviéticos. Lo único que han hecho esos señores es hacer las cosas al revés, ¿no? Y nuestras grandes falencias tienen que ver con estos manos duras y etcétera, ¿no? Esta idea del papá. ¿Cómo nos habla Vizcarra todos los días? Yo no lo escucho, pero he escuchado 2 o 3 veces cosas que dijo antes. Es mi papá. Y yo soy un chibolo malcriado que no entiende que se tiene que lavar las manos y lavar la cara y no se puede tocar la cara, ¿no? Y se tiene que cambiar de zapatillas a la entrada a la casa, ¿no? Y mi papá resulta que no compró pruebas moleculares suficientes. Mi papá resulta que usa mal las pruebas serológicas. Y mi papá resulta que no usa una app que te rastrea llamando por celular, ¿no? La gente no es tonta. Este país no se tiene que hacer de cero. Esta idea de que tenemos que refundar el país cada 5 años es absurda. Este país se sostiene sobre los hombros de mujeres que son dirigentes de asentamientos humanos, que son dirigentes de mercados, que son dirigentes de galerías, que trabajan 14 horas diarias 6 veces por semana, que no quieren saber nada con los políticos. La brecha que hay es la brecha entre el Perú y los políticos, pero que hay un país que funciona porque hay gente que se faja, eso no lo podemos dudar, si no estaríamos en las crisis que tienen otros países vecinos que no tienen el problema de narcotráfico que tenemos nosotros. Entonces, si quieren saber qué es lo que hay que hacer, ojalá de esta llamada salgan 10 personas con la idea de meterse a la vida pública y en los siguientes años de fajarse, de arriesgarse a que los enjuicien, de arriesgarse a que los saquen en la tele diciendo que son ABC, de arriesgarse a que llamen a su mamá a la madrugada de cualquier día a decirle que te has muerto, porque eso es lo que se requiere acá, que la gente se compromete y que la gente se involucre. Es bien fácil estudiar en la universidad, trabajar y tener plata y vivir en tu casa y no hacer nada por el país. Si quieren el país que siga así, que nuestros hijos vivan el país que vivimos nosotros y nuestros nietos el mismo país, sigan pues nomás, lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Cada 5 años elegimos al Salvador de turno, le financiamos su campaña, el tipo llega y los mafiosos juegan al gato y al ovillo de lana con él los siguientes 5 años, ¿no? Si quieren hacer un cambio, tienen que involucrarse en la vida pública. Eso no necesariamente pasa por ser candidato al Congreso, ni alcalde, ni a gobernador, ni ser ministro. Eso pasa por estar enterado de lo que pasa y tratar desde su posición de influir en que el país cambie. Eso pasa por entender que este país lo sostienen las dirigentes y tener respeto por ellas y acercarse a ellas y ofrecerles su asistencia y su colaboración. Las que están sosteniendo el Lima para que no se caiga a pedazos porque los alimentos no llegan son dirigentes. Ploti y Rosa y Aida y Olinda y un montón de dirigentes. Y don Alberto en San Juan y otros dirigentes también. Así como ellos, hay dirigentes empresariales y hay dirigentes gremiales que se la juegan. Bueno, eso es lo que necesitamos, ¿no? Que dejen de ser tan cándidos. Raúl Díaz Canseco va a seguir siendo Raúl Díaz Canseco. Por más que tenga la plata del auxil, es el mismo señor que tiene la trayectoria que tiene. No va a mutar para el 2021 y se va a volver una persona que queremos, ¿no? Julio Guzmán sigue siendo Julio Guzmán. Hay otras personas que ojalá nos representen mejor, como Nando Sillonis y otros más. Pero tenemos que empezar a distinguir. Las elecciones no son una carrera de caballos, en el que el que queda primero se lleva el premio, el que queda segundo pierde todo.
los congresos se componen de varias instituciones políticas que tienen que llegar. Y a veces es bueno pensar en quién quiero en el Congreso y meter gente seria. El último partido morado fue un desastre en las elecciones, pero los mejores congresistas son morados. Está Alberto de Belaúnde, está Gino Costa, está Daniel Olivares, chicos de primera que se están jugando las cosas con nuestro país. Hay que estar pendientes de ellos. Hay que volver a darles una oportunidad. Hay que acercarse a ellos ahora que están de congresistas, ¿no? O sea, no se pueden, acá no hay magias, ni salvadores, ¿no? Ni quick fixes. Lo tenemos que empezar a entender y lo que empezamos es empezar a trabajar. Si ustedes eligen informarse como se informan, por Semana Económica, las columnas del comercio, yo qué sé, van a tener una visión de la realidad parcial, superficial, de personas que nunca en su vida han tenido una confrontación política. Nunca han estado sentados enfrente a un mafioso y que el que movía la ficha mal le comían el rey y se acababa el partido, ¿no? Entonces, si ustedes quieren enterarse de lo que está pasando en el Perú a través de personas que lo ven por la tele, bueno, sigan nomás. Si ustedes quieren tener una mejor idea de lo que está pasando, hay formas de informarse. Si ustedes quieren saber lo que está pasando en la vida política, hay formas de participar. Eso es lo que se requiere como mínimo y eso se puede hacer mañana en la mañana. Ahora, esto nos lleva también a un punto que has tocado en un rato, que es la informalidad. O sea, el Perú vive constantemente mirando la informalidad y en esta época de pandemia la informalidad se nos revienta en la cara. Hemos hablado alguna vez de esto, de cómo hacer atractiva la formalidad y no solamente el pagar impuestos, ¿no? Sino el concepto de formalidad, que implica mucho más que pagar impuestos. ¿Tú crees que la corrupción se vale la informalidad? ¿La informalidad es una forma de corrupción? ¿Qué mira un economista en torno a eso? Yo creo que la informalidad es un escape del Estado. Antes de Alan, la informalidad era el 25% del PBI, después de Alan, la informalidad era el 65% del PBI. En la medición de Schneider, que es la que se está usando en todo el mundo y que está actualizando el Fondo Monetario para presentar una vez al año, eran más informales que el Perú. Zimbabue, de Robert Mugabe, o sea, un dictador que entró en 1979 y que recién salió hace poco, la Venezuela de Chávez y Maduro, la Bolivia de Evo, y la Panamá de los miles de bancos, en parte gente normal y en parte gente que lo único que hace es lavar dinero en Panamá, ¿no? Y venía después el Perú. La informal es un señor que rechaza al Estado, un Estado que no le da nada y que le genera problemas. Hablábamos de la corrupción más tradicional, sí, que me cobren a mí por ejemplo, presentarme una licitación pública es un problema, hay mucha gente que se sale y nunca más vuelve a entrar. Pero si tú eres un pequeño comerciante que ha pagado $8,000 el metro por un puesto de 15 metros, se ha gastado $120,000 y no lo dejan empezar a producir. Y cuando ya tiene el inventario sentado esperando, no lo dejan empezar a vender y la única alternativa que tiene es pagarle al inspector municipal, porque si no se queda pagada la mercadería, yo no pensaría en eso como un acto de corrupción, pensaría eso como una víctima de la corrupción. Y si yo tengo la posibilidad de decirle al señor policía que no le va a pagar la coima y que me haga un problema, el señor que tiene su mercadería ahí y 7 hijos esperándolo en su casa no tiene esa posibilidad. El dilema moral que él enfrenta es otro. La informalidad va a volar. O sea, estamos pensando en que la pobreza va a aumentar en 10 puntos porcentuales. O sea, van a haber 3 millones más de pobres después de la pandemia. La informalidad, que ya era 3 de cada 4 puestos laborales, va a crecer también. Entonces, para empezar a pensar en cómo salir de la informalidad de un país que no es viable con dos países, digamos, el país formal y el informal, tenemos que empezar a pensar en cómo hacemos que esas personas se acerquen al Estado. Y en mi opinión, la pandemia era una oportunidad excelente de una apuesta, de una cruzada por la inclusión, de decirle al Estado, acá estamos, ¿no? Señores informales, acá estamos. Esos 17 puntos del PBI que nos vamos a gastar o vamos a invertir en que ustedes vivan mejor, lo vamos a hacer para que ustedes después se queden en la formalidad, ¿no? Y van a tener alimentos, y les vamos a hacer las pruebas, y los vamos a aislar, y los vamos a rastrear, y les vamos a dar dinero
con el programa Reactiva al 100% de cobertura del Estado para que llegue el último sol a la última microempresa del Perú, ¿no? Y no lo hemos hecho. Reactiva, que es lo mejor que se ha hecho, está llegando a 7 de 10 microempresarios atendidos por las empresas, por el sistema financiero formal, que le ha dado 11 veces el dinero que le prestó a las empresas pequeñas en los últimos 12 meses, ya en créditos de Reactiva. 11 años del año pasado se lo han dado a pequeña empresa. Eso lo están haciendo los bancos para cubrirse de incumplimientos y para mantener la calidad de su cartera, pero nunca llegaron a los microempresarios. Políticamente ha debido ser un esfuerzo asociado de los políticos que le pueden hablar a la gente, de los políticos que llegan a los informales, de decirles, acá estamos, todos somos iguales, todos somos peruanos y de esta salimos todos juntos. Y hemos escuchado 59 veces, creo ya, a un señor que habla 1 hora y media, que te habla de términos de estadística, que te dice que se tienen que cuidar, que el Estado no es responsable de todo lo que hace, que es una cosa que uno decía, ¿en qué momento se les perdió de vista qué está pasando, qué se puede hacer y cómo esto tiene que ser una cruzada por la inclusión? ¿Y cómo hacer que es informal que, en principio, yo te quería coger una frase, ¿era una oportunidad o aún es una oportunidad? Porque ya parece... Con personas que no saben distinguir a un científico de un médico, que no saben distinguir a Gotuso de Ciro Mariñas, un payaso de feria de un médico, que no le escuchan a los científicos que te dicen qué tienes que comprar, que te dicen cómo tienes que comprar, cómo hacer las pruebas. La prueba molecular se hace primero y la serológica después. Así descartas y después sabes cuándo se enfermó. No te descartas con pruebas que tienen márgenes de error de 30, 35 o 40%. Le dices a una persona, no te preocupes, tú no tienes nada, y la persona está enferma. De personas que no han querido acreditar laboratorios, de personas que no han querido dejarse ayudar para vestir a los médicos, para usar mascarillas. Ayer le han aceptado a un grupo importante de nuestro país mascarillas regaladas. Con esas personas no puedes hacer nada. Y no es un problema de Zamora, es un problema del presidente y su círculo íntimo. Este grupititito de 10, 15 personas, ¿no? Se ha cerrado, no escucha a nadie y maneja las cosas como lo están haciendo, que la verdad después es una inmoralidad lo que están haciendo, ¿no? Entonces yo no tengo ninguna esperanza. Acaba de anunciar Paul Millol, que trabaja con Edward Mala y con un equipo de personas que han implementado el inicio de la prueba molecular rápida con una tecnología que se llama CRISP, que en esencia reemplaza parte del ADN de cualquier tipo de intervención, que se usa hace tiempo en buena parte del mundo. Van a haber pruebas moleculares, pero no puedes hacer nada contra gente que no quiere oír, que no se quiere dejar ayudar. Yo creo que la oportunidad está perdida, ¿no? Como son las personas que trabajan en esto, se van a fajar hasta el último día, ¿no? Hay que reconocer públicamente a personas como Leoní Roca, Marisol Yulfo, Cayetana Aljovín, hay que reconocer a Lalo Morón, hay que reconocer al Banco Central, a la Superintendencia de Banca, a Martín Naranjo de Asbank. Esa es la gente que se está fajando, esa es la gente que está sumando, ¿no? Pero no la dejan hacer más, ¿no? Es inconcebible lo que está pasando. La gente, de nuevo, no está informada. Pero si uno se entera de lo que está pasando, la verdad es que lo que está pasando es muy triste, ¿no? Yo no tengo ninguna expectativa que estas personas hagan lo correcto y espero que ya llegue el 28 de julio del 2021 y se vayan a su casa. ¿Pero qué nos espera después de ese 28 de julio? Porque como van las cosas, al parecer nada mejor, ¿o crees que sí hay posibilidad de, si no se hace ningún cambio en la representación política, en la participación en política, que podamos ir algo medianamente decoroso? Pero es como ese, acá no hay, como decía, no hay mercado, no hay milagros, no hay quick fixes, ¿no? O sea, o la gente entiende dónde estamos parados y qué viene y actúa para cambiarlo, o no cambia, pues, ¿no? Vas a tener a Daniel Urresti y a José Luna con una presencia fuerte en las siguientes elecciones. Vas a tener a César Acuña, que atrae gente que se supone que era gente bien intencionada, digamos, y que te dice gente que yo consideraba gente inteligente, que Acuña es lo mejor que hay. Yo estuve en la campaña del 2011 en la oficina de César Acuña, escuché interdiariamente al equipo de César Acuña y esas personas no saben dónde queda el norte, dónde queda el sur, dónde queda el este y el oeste. Lo único es que Acuña tiene dinero y no tiene escrúpulos. Pero eso no lo hace un político hábil ni una mejor opción que nada, ¿no? Vas a tener a alguien del fujimorismo, no creo que sea Ken Keiko,
Parece que Kenji no quiere, me imagino que al final va a ser Kenji. Esos son los que representan a los informales, ¿no? Y los que no representan a los informales, tienes a Raúl Díaz Canseco, que quiere ir con Acción Popular o con Unidad Nacional, tienes a Nando Sillonis, tienes a George Forsyth, como le llama su marquetero, con AY al final, tendrás a otros. De esto no va a salir un proceso de reformas ambicioso, institucionales, un combate abierto a la corrupción y al narcotráfico, no va a salir las reformas que siguen pendientes desde el 94, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Y si uno quiere meterse y hacer las cosas, es lo que hay, ¿no? Yo he trabajado con asesores del Congreso, con Mili Campos, con Héctor Pantigoso, con Fernando Zambrano, con otros, muchos, 10, 15 personas de primer nivel. Esas personas manejan el Congreso. Esas personas son responsables de que las leyes salgan menos mal de lo que podrían, o a veces salgan leyes bien puestas, ¿no? Entonces, que es inaudito, en mi opinión, que los que quieren cambios en nuestro país no los contraten y los pongan a trabajar para el Perú, ¿no? Es inaudito que el Ministerio de Economía se queje de que no tiene mejores asesores cuando tiene a Marco Castro, que es un tipo de primera, y no pueda contratar a algunos de los que mencioné, que les han dicho hace 6 meses que los contrataban y todavía no los contratan, ¿no? El Congreso ahora es un festival. O sea, imagínense esa descripción del trabajo, ¿no? No tienes partidos políticos, desinflaron a Fuerza Popular y por tanto su espacio lo ganó Luna y Urresti y algunos otros. Urresti se ha vuelto el líder del Congreso y en ese Congreso, en vez de que contraten a los mejores asesores y los sienten a todos a hacer lo que puedan por contener la ola de populismo que hay, contratan a 2 o 3 y dejan a 2 o 3 afuera porque les cuesta tomar decisiones a los privados y se pasan 6 meses y no son capaces de contratar a los mejores a trabajar en el Congreso. O sea, si sientas en una mesa al que era mi directorio del IPE, todos son multimillonarios, todos son personas muy hábiles, todos saben ganar dinero, todos saben comprar empresas, no tienen idea de política, no tienen idea en qué país viven. Entonces, si empiezan a ceder ese tipo de decisiones en las personas que sí saben y empiezan a contratar a lo mejor que hay para que haga lo mejor que se puede, empezaríamos a mejorar. Pero si un señor, porque sale en la lista Forbes, cree que él sabe mejor que todos nosotros cómo se maneja la política peruana, ¿no? Y si lo dejas en Lima Norte, no sabe bien dónde está y no sabe regresar a su casa solo, acá estamos donde estamos, ¿no? Ahora, Pablo, como te comenté ayer, hemos titulado este conversatorio Corrupción en Primera Persona, y a mí me gustaría, con tu permiso, tocar el tema personal. Yo no te veo hace muchos años, mucho tiempo en los medios, y sospecho que eso es algo que ya sabemos ambos, ¿no? Que lo hemos conversado también incluso. Debo decir, yo he sido abogado del señor Tecada, mucha honra, es amigo personal mío, y tuvo 2 incidentes en su vida. Mucha gente me ha criticado, nos ha criticado por poner este tema en el viso popular, pero creo que es importante tocarlo, Pablo. Tú tuviste 2 sucesos en tu vida y como un personaje público, creo que hay que tocarlo para ver desde las lecciones aprendidas en tu vivencia en torno a los comportamientos correctos o no. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué nos puedes decir sobre tu reflexión a título personal? Yo sabía dónde me metía, yo sabía lo que iba a pasar y yo le advertí a las personas que me sugirieron que asuma una posición más activa políticamente de lo que iba a pasar y más o menos lo que se predijo que iba a pasar pasó. Que yo sepa anticiparlo y yo sepa prepararme para eso tampoco quiere decir que para mí fue un paseo por el parque y fue pues un desastre, ¿no?, de proporciones para mi familia, ¿no? Pero así es. Si tú te paras enfrente, y yo no estoy justificando lo que hice, ni es como dicen que fue, digamos, y no vale la pena entrar en ese tema, pero sí es claro que si tú te paras enfrente consistentemente de gente muy corrupta, va a ser un problema personal, ¿no? O sea, yo de chiquillo a los 16 años me pidieron que ayude en el programa de Vargas Llosa, después me pidieron que ayude cuando se implementó el programa de Fujimori, después fui analista de un banco de inversión que iba con los reformistas de los 90, ¿no? Con Fritz Dubois, con Roberto Abustá, con Pepito Valderrama, con Julio Velarde, con Richard Webb, con Martín Naranjo, con Socorro Heisen, y no puedo haber tenido una mejor experiencia, digamos, y no puedo estar más agradecido por haber tenido la experiencia de conocerlos,
varios de los nombres que he dicho son los que han hecho lo mejor que se ha hecho en esta pandemia, que ha sido el programa Reactiva, ¿no? El Banco de Inglaterra ha tomado ideas del programa Reactiva, la Fed de Estados Unidos ha tomado ideas, la OECD ha tomado ideas. O sea, a ese nivel tenemos gente en políticas públicas en el Perú, al mayor del mundo, ¿no? Y lo que vi en los 90 era clarísimo, ¿no? Era que se iba cerrando el espacio para hacer reformas, porque un grupo de personas de alrededor de Vladimiro Montesinos, pero no solo Montesinos, arranca cada vez más poder, ¿no? Y llegó un momento en que el equipo económico ya no pudo más. Y en el 94 se cayó la concesión de Sedapal, a la que vino el Lyonnais O, o sea, la empresa de agua de Lyon, que ahora es parte de Veolia, vino Thames Water de Inglaterra, vino Akbar Aguas de Barcelona, y el contrato de concesión de Sedapal del 94 apuntaba al 100% de cobertura de agua tratada, de agua limpia y de desagüe para el 99, con una inversión de 480 millones de dólares. En el 2000 estuve en el directorio de Sedapal y uno de los directores, que era mi amigo, abrió una puerta y en el cuarto del costado habían carteles de Fujimori, no sé cuántos habrían, miles de carteles de Fujimori, que en esencia decían: yo te puse el agua, acuérdate a la hora de votar, ¿no? Entonces, no pude tener más clara la corrupción en la política pública que la tuve en el 94, 93, 95, 96. A mí me usaban el equipo económico de Chasqui. Me daban papelitos pegaditos en post-it y yo tenía que ir a entregar el papelito a otra entidad pública porque no podían hablar entre ellos porque los chuponeaban y los hackeaban. En el 2008 encontramos en la sala principal de reuniones del Ministerio de Economía unos equipos de intercepción de todas las comunicaciones digitales de la sala principal, a la que le llamamos la bolichera, y de transmisión de esa información a antenas que quedan fuera del ministerio y desde esas a satélites. Entonces, para mí es natural trabajar en políticas públicas en medio de la corrupción. Es natural trabajar en políticas públicas enfrentándome a narcotraficantes y a mafiosos, ¿no? Entonces, cuando escucho a estas personas, a las que yo les llamo los niños exploradores, ¿no? Que entran en política, ganaron la elección, ¿no? O los pusieron en el ministerio, ¿no? Y se juntan con sus amigos y se toman un trago y lo felicitan, debe ser como que te pongan en la guerra con una onda, ¿no? O que te pongan en la guerra con una pistola de juguete, ¿no? Yo vi más claro imposible cómo el equipo económico fue perdiendo espacio, ¿no? Decidió quedarse después de la elección del 95, nunca lo debieron hacer, decidieron quedarse hasta el 97 y del 95 al 97 ya la cosa era espantosa, ¿no? Entonces, estaba bien avisado, ¿no? Desde chiquillo he visto cómo es la política real en el Perú y así es, ¿no? Y desde chiquillo también he visto cómo se puede maniobrar en medio de esa política real. En el 2006, regresando de mi maestría, trabajé con Mili, con Héctor Pantiboso en el Congreso, éramos 17 congresistas, realmente uno podía dialogar con Javier Bedoya, con Martín Pérez, con Raúl Castro, podía dialogar con Luchito Galarreta, y más o menos que hay paras de contar. Y con esos 17 congresistas paramos cosas, cambiamos cosas, mejoramos cosas y pusimos una agenda. Entonces, no es imposible. Tienen que trabajar con gente que sabe, tienen que trabajar con gente que tiene experiencia y tienen que trabajar con gente que se la juega. Si alguien cree que va a llegar a la política a hacer grandes cambios con guantes blancos, ¿no? Y yéndose a tomar desayuno al día siguiente y que siga su día como si nada pasó, está equivocado. O te la juegas o mejor no te metas. Ahora, en retrospectiva, Pablo, discúlpame que insista con el tema, de cara a un chico, un joven que se quiere meter en política y frente al error que tuviste en tu vida, ¿cuál es la reflexión? ¿Qué has aprendido de esto, de esta vivencia? ¿No meterse? No meterse igual, ¿no? O sea, yo lo volvería a hacer todo igual, ¿no? Mi mamá, si me escucha, se va a molestar conmigo, pero es la verdad, ¿no? Los chicos tienen que acercarse a las personas que tienen experiencia. Si te acercas a Sandra Lindenberg en el Congreso y le preguntas, Sandra te va a explicar exactamente cómo funciona, qué puede hacer uno y qué no puede hacer. Si te acercas a Cristian Figueroa, lo va a decir igual, ¿no? Si te acercas a Nando Sillonis y le preguntas cómo fue pasar por Ica, yo lo ayudé con el proyecto especial Tambo Caracocha para el proyecto de irrigación, y uno no entiende cómo hay personas que tienen 30 y tantos años trabajando todos los días de su vida en un proyecto especial y llegan 3 personas y les hacen 4 preguntas y se dan cuenta que el proyecto está mal armado, ¿no? Entonces,
les sugiero que lo hagan, les sugiero que se acerquen a personas que ya pasaron por eso. O sea, el que tiene cicatrices porque fue a la guerra y le cayeron balas, te puede explicar qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? Pero no hay otra manera. El que quiere hacer cambios va a enfrentarse a estas mafias, porque estas mafias controlan la política. Estas mafias tienen representantes en la política a todo nivel, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en los ministerios, en las OPDs, en el Congreso, en el Poder Judicial, en los organismos electorales y en todos lados. Entonces, si creen que se pueden parar enfrente de una persona que tiene billetera suficiente para mover prensa, para mover abogados y para armarte un lío mediático y un lío judicial, lo van a... O sea, si están en juego millones de dólares, pagar decenas de miles de dólares para personas que no tienen escrúpulos es negocio. Entonces, lo van a hacer. Eso si los desalienta, entonces mejor no se metan. Trabajen en una empresa privada, hagan su vida tranquila y miren, ¿no? Por la tele. Si lo quieren hacer, péguense a la gente que ya lo hizo, que los va a aconsejar. Hay personas más prudentes que yo, hay personas más conservadoras que yo, hay personas que no se han expuesto ni en su vida personal ni en nada, ¿no? Entonces, no tienen que venir, digamos, siguiendo mis pasos, ni mucho menos, ¿no? Pero no piensen que van a entrar en esto y va a ser un paseo por el parque, ¿no? Ya, gracias. Gracias, Pablo, por esta respuesta. Yo quiero dejar para ver si hay espacio para preguntas que han hecho en el chat. Y bueno, que Ita nos la formule, ¿no? A ver, acá hay una pregunta que nos dice, ¿es posible un cambio cultural tan profundo en una sola generación? A ver, le abro Pablo. Ya le abrí a Pablo, ya está. Sí, o sea, cuando conoces a la gente que mueve el Perú, te das cuenta que la esperanza es inmensa, ¿no? No voy a decir su nombre, pero es una señora que empezó recogiendo ataditos de verduras en el Mercado Central y en La Parada, y ahora es una de las dirigentes principales de La Parada. Es una señora que tendrá unos 60 y tantos años, que está tratando desde que éramos regidores hace 6 años ya, y antes, 10 años, de que se les dé un espacio adecuado para poder cambiar la forma en que hacen su negocio, ¿no? Personas así, digamos, son personas que están ahí y a las que se puede acercar uno, con las que puede trabajar uno, ¿no? Hay un instrumento del Estado, el Fondo Crecer, que permite hacer obras para pequeños comerciantes en galerías y en mercados. Se va a hacer un mercado y ella va a estar sentada en un mercado y va a mirar hacia atrás y va a pensar en todo lo que hizo, ¿no? Entonces, no deberíamos suponer, digamos, que la cultura es una cultura combi, que la cultura es una cultura de incumplir, de sacar la vuelta, de Pepe el Vivo. Esa es la cultura de un grupo de peruanos. Esa no es la cultura de todos los peruanos, ni siquiera de peruanos que empezaron de abajo y que salieron adelante, ¿no? Y esa cultura no está inscrita en el ADN de nadie. Esa es una reacción a un país que es profundamente injusto, en el que el que tiene plata y no tiene escrúpulos hace lo que le da la gana. También así como tenemos inscrito en el ADN algunas cosas, tenemos inscrito en el ADN, es un trabajo del Instituto Nacional de Salud, que se ha vuelto famoso ahora al combatir el virus. Es un trabajo previo que muestra que el 70% de los genes de los peruanos en promedio son nativos y son distintos. O sea, los peruanos somos herederos de los Wari y de los Mochica y de los Chimú y de los Chavín y de los Nazca y de los Paracas. Hay gente que le llama la atención que yo diga una cosa así, pero ¿por qué razón somos herederos de civilizaciones y no podemos administrarnos de una manera diferente? Es porque nos han impuesto estas reglas formalistas falsas hechas por gente que tiene buenas intenciones o no tiene buenas intenciones. Yo creo que en la medida en que empieces a sacar el pie encima de la gente, vas a tener una dinámica de círculo virtuoso. Y lo ves. Si los llevara pasando el Puente Nuevo en San Juan
al pueblo que maneja don Alberto Tolentino no lo podrían creer. Tiene cisterna, tiene filtros, tiene químicos que limpian el agua, la bombean arriba del cerro, la almacenan en tanques, la bajan, todo el cerro está verde. Tienen un centro donde enseña Senati, donde enseña Texup. Es el mismo peruano de San Juan del Lurigancho que está al costado de ese lugar en un arenal en el que no tienen agua y desagüe. Y lo han hecho ellos. Entonces yo no creo eso de que estamos condenados a que nuestra cultura nos lleve. Nuestra cultura es la cultura de la segunda civilización más antigua del mundo. Nuestra cultura es la cultura de los Wari, es la cultura de los quechuas, es la cultura de Chavín, es la cultura de qué sé yo. Entonces yo no creo eso. Yo creo que eso es una reacción que tiene mucho tiempo, que tiene siglos o décadas, a una imposición de unos vivos que creen que con el formalismo van a vivir soplando la flauta, siendo unos mediocres inmorales, ¿no? Pero en la medida en que les dejas avanzar, en que encuentran la manera de romper este muro, ves al peruano de verdad, al peruano emprendedor, al peruano solidario, al peruano trabajador, al peruano correcto, al peruano civilizado, ¿no? Y lo ves en las partes más humildes del Perú, no lo ves necesariamente donde nosotros paramos. A ver, acá tengo una más. Es un comentario, pero creo que merece unos comentarios de ustedes. Pero si es tan grave la situación política y tan contaminada, ¿cómo podremos pretender obrar un cambio desde la misma? Creo que detrás de esta triste situación, la conciencia ciudadana y la ética social debe ser piedra de toque desde la familia, las aulas escolares y la universidad, pasando por los colegios profesionales. No desde arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. No sé si les... Para mí no es de arriba hacia abajo, esto es una guerra de guerrillas. Grupos organizados, pequeños, eficientes, que se saben mover rápido y saben hacer las cosas, vamos avanzando. Así ha sido mi experiencia siempre. Cada vez que pasamos una reforma del 94 en adelante, era un parto, ¿no? Con quién me encuentro, cómo actúan, con qué diarios, con qué canales, con qué radios, quiénes son sus abogados, ¿no? ¿Cuál es la agenda? ¿Tengo algo contra ellos? ¿No? Sí, ¿qué tengo? Ok, esto es lo que tengo, lo pongo al costado. ¿Puedo diseñar la reforma? Sí. ¿Con quién la tengo que trabajar? ¿Con el ministro tal? ¿Me entendió? ¿No me entendió? ¿Se la compra? ¿No se la compra? Así funciona. Entonces, si tú tienes un equipo cohesionado de 15, 20 personas que trabajan en ese esquema, avanzas. Y si unes equipos, ¿no? Y yo puedo sentarme a trabajar con la gente de izquierda, encantado de trabajar con Richie Cuenca del IEP, con el Chocli Monge de CEPES, encantado de trabajar con Marisa, encantado de trabajar con Eduardo. Así se hace, así funciona. Eso que desde abajo y desde la familia, sí, suena súper bien. Pero ¿cuánto cuello blanco hay por ahí que se supone que tuvo una familia correcta y tal? Igual es un corrupto, solo que como es un corrupto de cuello blanco y sabe hacer las cosas bien y no lo agarran, ¿no? Se supone que es una persona honorable, ¿no? ¿Cuánta gente saca la vuelta acá? Y todo el mundo voltea y se hace el sonso cuando sabemos perfectamente que sacan la vuelta, ¿no? Entonces, yo prefiero que nos dejemos de hipocresías, ¿no? Colegios profesionales, nos llamaron un día al IPE y nos dijeron que no éramos el Instituto Peruano de Economía, porque no había ni un profesional titulado. Para un economista, titularse es una pérdida de tiempo. Solo sirve para firmar proyectos con el Estado. Yo sé que Álvaro Quijandría firma proyectos, entonces en apoyo cuando querían hacer un proyecto le pedían a Álvaro que firme. Colegio de economistas en el Perú es una vergüenza. Si hay uno o dos señores que son más o menos, es mucho. Y así, ¿no? El colegio de abogados, cada vez que ustedes eligen entre ustedes, es una guerra. Salen y se anuncian en la televisión que fraude, que el otro hizo, no hizo, sí hizo. Y salen del colegio de abogados decanos que entran a trabajar al Estado y son una vergüenza. O sea, que primero sugiero que dejemos de ser tan hipócritas, ¿no? Efectivamente tiene que vender la familia y de abajo hacia arriba, pero la realidad de las cosas es que hacemos un montón de cosas que son inmorales y nos hacemos los onzos y después nos llama la atención que un congresista entre al Congreso, ¿no? Y abuse de su posición y salga con su secretaria, ¿no? Que eso no hace un montón de gente en empresas. Entonces, cuando empecemos a dejarnos de mentirle a la gente y de ser tan hipócritas y hacer las cosas correctamente, empezaremos a sumar. Y en cuanto a políticas públicas, hay un grupo importante de gente que ya se fajó, que ya se enfrentó
que ya le hicieron problemas o no le hicieron problemas, que ya sabe cómo es, que está lista para trabajar y que trabaja. Los acabamos de ver en pandemia. Martín Naranjo evitó que los bancos quiebren en los 90 con Socorro Heisen. Martín Naranjo está evitando que los bancos quiebren y las empresas quiebren en el 2020. O sea, no es que creen Martínez Naranjos en serie, ¿no? Son personas muy especiales, ¿no? Muy capaces, con perfiles distintos. El mío es bien atípico, digamos, ¿no? Entonces, si quieren que las personas que estamos en capacidad de aportar en política volvamos a hacerlo, bueno, apóyennos, ayúdennos. Yo no pido nada, yo estoy en mi empresa y cuando termine con el ciclo de mi empresa me volveré a meter en políticas públicas, ¿no? No sé cuánto tarde eso, 5 años más, 10 años más, ¿no? Ya llegará el día. Hay otros que estarán más dispuestos a hacerlo antes, ¿no? Lo mínimo que creo que tenemos que hacer es dejar de ser hipócritas e informarnos correctamente en qué país vivimos, ¿no? Si personas educadas, bien nutridas, que hemos ido a colegios razonablemente buenos y universidades razonablemente buenas, seguimos pensando en pajaritos, el país no va a cambiar tan rápido, ¿no? Solamente para complementar esa pregunta y justo tocando las últimas frases que has tocado sobre sobre la educación, y era parte también de la pregunta anterior, ¿cómo se podría enfocar el tema de la educación de las personas, y hablamos de colegio, universidad, para generar esos valores éticos y cívicos para que toda esta serie de decisiones poco éticas o metiéndose a temas de corrupción no se den? ¿Es algo que tú lo ves que funcionaría si entramos a un esquema de colegio, educación cívica o llamémoslo como que lo llamemos, en donde formas a las personas, en la universidad, donde los valores o la ética se trate de poner de manera fuerte? ¿Eso sería algo que tú consideras válido para que, digamos, que cortar esta red o esta consecuencia de corrupción? Porque pareciera que es un loop que nunca vamos a salir. O sea, en tu discurso nos has dicho, esto no va a cambiar, así funciona, pero ¿cómo cortamos para que no funcione? Sí, o sea, desde la casa se supone que nos educan, ¿no? Yo vi a mi viejo al que lo trataron de coimear los apristas en innumerables ocasiones, una vez de una forma grosera, porque le ofrecían una coima que era más de la venta anual el doble de la venta anual de la empresa, y mi viejo les dijo que no. Es lo que yo vi de chibolo, ¿no? Y yo vi que mi mamá se asustaba cada semana porque se supone que nos iban a quitar la casa que estaba de garantía de un préstamo. Durante 10 años mi mamá vivía, digamos, un ataque de nervios porque se supone que nos iban a quitar la casa y mi papá nunca pagó. Entonces, mal hubiera hecho yo después de estar coimeando policías o de aceptando coimas como funcionario público, ¿no? Eso se enseña en la casa. Eso de educación cívica, que todo el mundo le enseña la escarapela y la bandera, ¿no? Y hay otras maneras de hacerlo, digamos, que son más expeditivas, ¿no? Que son políticas públicas más efectivas contra la corrupción, ¿no? Que ayudan, ¿no? Y que empiezan a separar la paja del trigo, ¿no? Pero yo no creo que hayan recetas mágicas ni nada. Yo sí les digo que hay gente lista para servir, hay gente que sigue sirviendo sin parar desde hace tiempo y que es triste entrar en una campaña política y ver que vuelven a confundir a los que son chuecos con los que son rectos, a los que saben con los que no saben, a los que ya lo hicieron, de los que jamás lo van a hacer, ¿no? Entonces, eso es desalentador, digamos, ¿no? Cuando ves a gente que es muy capaz, que es muy que ofrece su carrera al país y que a la hora de elegir no los distinguen, no les digo en las elecciones, les digo en el financiamiento de las campañas, en la relación con gremios, en la relación con think tanks, con supuestos líderes. Eso es triste, ¿no? O sea, un señor que nunca en su vida ha trabajado en política no sabe, punto, ¿no? Puede tener 4 PhDs, 22 maestrías y ser el mejor amigo del candidato presidencial, igual no sabe. Entonces, cuando los que no saben llegan y arriman a los que saben, se pierde espacio, ¿no? Y eso pasa cada rato. En esta pandemia, ¿no? Están tomando decisiones personas que no saben. Están trabajando desde afuera, siendo parcialmente aceptadas las cosas que hacen los mejores del Perú. Claro, han tenido, el Banco Central tiene la institución que es, ¿no? Superintendencia, en cierta medida, Banca, en cierta medida, ellos han tenido más influencia en la política pública, ¿no? Pero gente muy hábil del Congreso, gente muy hábil de salud, lo que han hecho con los científicos es increíble. En el caso de los científicos es bien fácil distinguir quién es bueno y quién no. Científico de una universidad top
no es igual que un científico de una universidad que no es top. Un científico que publica en Nature o Science o en los journals principales no es igual que los que no. Uno que se ha ganado, hay un peruano que se ha ganado una beca de la fundación del Instituto Max Planck, que se llama en alemán el equivalente al premio a los genios, el Genius Award. Se lo ganó un peruano. Y ese peruano no ha podido transmitirle a los que toman decisiones cómo se compran, qué pruebas se tienen que comprar y cómo se aplican las pruebas. Eso es criminal. Y eso ha pasado en nuestro país y sigue pasando en nuestro país. Hicieron un comité de médicos, no de científicos. Los médicos curan, los científicos investigan sobre qué pasa con el cuerpo y con los virus, ¿no? Entonces, cuando tú estás en ese predicamento y te acercas a un líder empresarial o a un líder de opinión y le transmites lo que has aprendido y le pides que intervenga, te dice que tú no sabes, ¿no? Que el gobierno ya está a cargo y que el gremio está ayudando, ¿no? Y que cuántas pandemias has combatido tú para que hables con tanta autoridad. Entonces tú dices, está bien, pues hermano, ¿no? Yo no empecé en esto a los 16 años, no estudié en la universidad, no estudié mi maestría y no me he pasado 20 batallas peleando por los peruanos, ¿no? Tú y tu círculo de amigos, ¿no? de empresarios o lo que fuera, ustedes saben. Entonces miras nomás y vuelves a encontrar que vuelves a chocarte contra la pared. Lo mismo va a pasar en la siguiente elección, ¿no? Los que tienen dinero creen que porque tienen dinero tienen conocimiento y tienen experiencia. No, solo tienen dinero. Conocimiento y experiencia tienen los que tienen conocimiento y experiencia. Entonces, empiecen siendo más humildes y escuchando a las personas que saben. Se llaman Milagros Campos, Héctor Pantigoso, Fernando Zambrano, Sandra Lindenberg, Cristian Figueroa, Marco Castro. Esos son los que saben cómo se manejan las cosas en el Congreso. No es Llorenti Cuenca, ¿no? No son tu gerente de comunicación. Esos solamente saben supuestamente comunicar, porque tampoco saben, porque no conocen el Perú de verdad. Conocen el Perú corporativo y el Perú educado, ¿no? Entonces, si ustedes quieren manejar la política con comunicadores y con Llorenti Cuenca, esperemos nomás y en el 21, pasado el 28 de julio, nos sentamos a escuchar las primeras cosas que hablan y empezamos a ver las primeras cosas que hacen y nos damos cuenta que la volvimos a embarrar. A ver, acá hay una más. ¿Qué línea de carrera le recomendarías a los economistas que quieran cambiar el Perú? Muchos de nosotros terminamos vendiendo nuestras almas a los bancos de inversión por culpa de la corrupción y de las mafias que hay en política. Hagan al revés que yo hice, ¿no? O sea, sigan su carrera un tiempo y asegúrense financieramente y después métanse en política. Lo que veo que menos se sabe acá es elección pública, ¿no? O sea, que es la intersección entre ciencia política y economía. La gente no entiende bien cómo deciden los grupos, cómo reaccionan incentivos, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Acá, ¿no? O sea, Julio sabe más política monetaria que lo que yo jamás sabré en mi vida, ¿no? Para eso tienes un Banco Central autónomo, ¿no? En el MEF hay una deficiencia brutal en temas financieros, ¿no? El ministerio no es de economía y menos es de finanzas, ¿no? No hay un solo señor del MEF que sepa finanzas de verdad, ¿no? Como muestra de ello, el 60% del ahorro del sector público no financiero de mediano plazo, que son 27.000 millones de dólares, está en cuentas de bancos, ¿no? Solamente administrando mejor su dinero, el MEF podría recaudar 1.000 millones de dólares más al año como mínimo. Entonces, si les interesa entrar al MEF, trabajen un tiempo en finanzas y ayuden ahí que hay falencias. Si les interesa ayudar al Estado en general, métanse un poco en políticas públicas, en elección pública. Si quieren aprender, acá la única manera es meterse. Estar en una negociación entre un ministerio y congresistas, ¿no? Y ver, ¿no? El formalismo de los asesores del ministerio que te dicen la Constitución dice, la ley dice, y el decreto dice, y, ¿no? Presentaciones de 20 diapositivas que resumen leyes, y enfrente tienes un actor político que está representando una mafia, que está pensando cómo se libra un juicio, que está pensando cómo se prepara para ayudar a su amiguito que va a ser alcalde o gobernador. Es como si estuvieran hablando en planos paralelos, ¿no? Entonces, tienen que tener calle, digamos, de la política de verdad y de la política pública de verdad antes de. Creo que es mejor llegar asegurado financieramente para poder servir sin preocupaciones financieras. En el MEF falta muchas finanzas. En otros sectores, alguna vez he pasado como asesor de algún ministro que no es el MEF. Si el MEF les parece débil, los otros sectores ya son pues una lágrima, ¿no?
deplorables, ¿no? O sea, Produce, por ejemplo, es realmente deplorable, no hay con quién hablar, ¿no? En educación hay un montón de pedagogos, entonces se quejaban de que Jaime Saavedra no era pedagogo, entonces ¿cómo podía ser ministro alguien que no fuera pedagogo? En el Ministerio de Salud tienes que ser médico, entonces supone que si le sacas la fiebre a alguien puedes manejar la política pública, ¿no? El nivel es muy bajo, digamos, en general, ¿no? Pero como recomendaciones básicas, elección pública, public policy, ¿no? Los que estudian administración pública acá se chocan contra que el Estado es un desastre, es mejor saber políticas públicas y saber diseñar incentivos, ¿no? Pero la cuota de experiencia es invalorable, ¿no? Yo tuve la suerte de que entré en plena reforma, en pleno cambio del Perú, con los mejores que hemos tenido en tanto tiempo, ¿no? Y aprendí de ellos, ¿no? De verlos, pero más que nada no aprendí mucha economía, digamos, que igual aprendí. Más aprendí de cómo es que realmente funciona esto. Bueno, yo quiero, no sé, ¿hay una pregunta más, Ítalo, o no? Y si quieren, con esta cerramos, pero justo era Pablo, sería bueno hacer un Ministerio de Economía, sea que el Ministerio de Economía sea independiente, como el BCR, por ejemplo. Lo que estamos tratando de compartir con los ministros, ¿no? Y con terceros que puedan decidir, y ojalá esta vez lo consideremos, aunque yo soy escéptico de que se hagan reformas en este gobierno, es lo que se llama un fondo soberano de riqueza, ¿no? En el 2008, Lucho Valdivieso, que había trabajado en el fondo, trajo a Mohamed El Erian, que es uno de los financistas más notables del mundo. Trabajó en el fondo, trabajó en PEMCO, en el fondo, uno de los fondos más grandes de deuda del mundo. Es asesor del directorio de Allianz y otras cosas más. Es el presidente de los alumnos de Cambridge. Mohamed armó una propuesta de Fondo Soberano de Riqueza para nosotros, hecha por él. Era conceptual, pero era muy rica, porque nos trajo contactos, nos trajo estatutos, nos trajo papers, de todo nos trajo, números, de todo. Carteras de inversión comparadas, estrategias de inversión comparadas, estrategias de inversión comparadas con fondos que no son fondos soberanos. Realmente nos trajo todo el trabajo hecho, ¿no? Con la 10ª parte de eso hemos hecho leyes acá, ¿no? No solo eso, sino que conseguimos que Temasek, que es uno de los 2 fondos de riqueza de Singapur, que es el que invierte el dinero principalmente, nos ofreciera asistencia técnica, no regalaba el dinero de armarnos un fondo de riqueza, ¿no? Y decidimos que mejor no. Ojalá eso se retome, porque esos 27.000 millones de dólares deberían ser un fondo soberano de riqueza. Se puede empezar con 100, se administra independientemente, entonces tienes 9 millones de dólares recurrentes al año en promedio, porque se invierte principalmente en acciones, en private equity, en venture capital. Temasek tiene el 1% de Wish, Temasek tiene una parte de la empresa de telecomunicaciones de Singapur, que privatizó, pero se quedó con un poquito. Temasek hace un mall un proyecto inmobiliario mixto en Santiago por 350 millones de dólares, tiene comercial, residencial, oficina, es una maravilla. Casana, el de Malasia, está haciendo otro igualito en Santiago por la misma cantidad de dinero. Hablamos con Casana también. Ese es el comienzo, yo creo, de la autonomía de las políticas de largo plazo, ¿no? Un fondito de riqueza, empiezas con 100, te jalas adentro del fondito a 15 personas que ganan sueldos de mercado, les descuentas un poco el sueldo de mercado porque estamos sirviendo al Perú, y te pones a trabajar en administración de recursos financieros del Estado. ¿Ustedes pueden creer que los inmuebles del Estado no se administran? El Estado tiene inmuebles por todos lados. La Beneficencia Pública de Lima nomás tiene 8.000 inmuebles y no se administran. O sea, lo alquilan y de ahí la señora no paga, y de ahí la tratan de votar, pero no hay una administración que tendría un fondo inmobiliario, diciéndote el área de expansión urbana es esta, entonces reserva eso para el área de expansión urbana, los inmuebles emblemáticos que no se van a cambiar son estos, y ya ni les hablo de patentes. Temasek se interesó en nuestro país porque es uno de los países con un mayor potencial de biotecnología y biomedicina del mundo. Un gran amigo mío, Tony Salas, que estuvo en el INIA, ha armado una compañía de inversión de impacto que se llama SharedX, que ha levantado dinero de Whitshift, del fondo del Duque de Westminster, de Partners Group, del fondo suizo, que tiene 72.000 millones de dólares, de Jesse Rogers, ex Bain & Company,
para armar una empresa de cooperativas de nueva generación, que es 90% dueña de una empresa de cannabis medicinal, cannabis nutracéutico, cannabis cosmético. Entonces, en el mismo país tenemos a personas sembrando papa con agua de canal, con semillas genéticamente deterioradas, y a una empresa líder mundial de biomedicina y biotecnología. El Estado peruano debería ser dueño de las patentes, de lo que se hace en nuestro país, con todo lo que hemos heredado de civilizaciones antiguas, con el clima que tenemos, ¿no? Entonces, estamos con la platita en el banco y deberíamos estar con el dinero invertido en venture capital global, private equity global, empresas líderes globales, invirtiendo en inmuebles de manera sensata, ¿no? Aprovechando todos los inmuebles que tenemos en el Perú para organizar las ciudades, invirtiendo en biotecnología y quedándonos con las patentes. La semillita de eso es un fondito de 100 millones de dólares que emplea a 20 personas y que sea autónomo. Esa es la respuesta directa a tu pregunta, pero la elaboré más para que entendamos una cosa que al menos eso ojalá sea viable. Ya, perfecto, Pablo. Más bien, ya son pasadas las 6. Queríamos agradecerte. Eduardo ha tenido un problema técnico y se ha desconectado, pero queríamos agradecerte por haber estado con nosotros el día de hoy. A las personas que todavía hay algunas preguntas que se han quedado en el tintero, Pablo, después te voy a decir para que me ayudes a responderlas. Y nada, muchas gracias por tu tiempo en esta hora con nosotros, con el IGE. Y ya en otra oportunidad también pediremos que nos ayudes quizá en otra reunión. Listo. Y para el resto de personas, gracias, Pablo. Bueno, yo quería agradecer a Pablo, a todos ustedes que han tenido la gentileza de estar con nosotros. Quiero cerrar simplemente haciendo un muy breve comentario, no les quito más de 5 minutos. En realidad, lo que nos ha hablado Pablo, más allá de su conocimiento como economista, es también lo que yo quiero rescatar, es el aspecto personal. Creo que es importante en nuestra conducta saber los límites de nuestras conductas equivocadas y nuestras conductas acertadas. Muchas veces no nos damos cuenta de ese límite y cometemos errores como todas las personas. Y a esto quiero traer a colación, por ejemplo, lo que ha pasado en el Congreso de la República hace poco, cuando el Congreso ha decidido apartarse del mecanismo para declaración jurada de conflictos de intereses y ha creado su propio fuero, en una señal que no es del todo buena. Y eso es básicamente porque no se dan cuenta de que existen límites a ciertas conductas esperadas y que hay una forma de transparentar las cosas. En transparencia, el asunto debe ser lo más rígido y lo más amplio posible. Cuando no nos damos cuenta, transgredimos el límite con facilidad. Y el error está en reconocer ese límite y reconducir la conducta en todo caso. Yo creo que esto es lo que quiero rescatar de Pablo, que es una persona que puede ser a veces muy frontal, polémica, y que tiene un conocimiento que es a todas luces envidiable, y que ha tenido errores en su vida y que cree que está dispuesto a enmendarlos. Quien está libre de pecado, que tire la primera piedra, dicen. Muchas gracias y espero que esto nos sirva para reflexionar y no necesitemos de normas para cambiar nuestra conducta, sino ir al autoconocimiento, a la conciencia y a la ética. Bueno, conmigo es todo y quiero despedir este webinar invitándolos para el siguiente que vamos a compartir en nuestras redes sociales próximamente. Muchas gracias y hasta pronto.